Vamos a ver MRV, que significa movimiento rectilíneo uniforme variado. El MRV se diferencia del MRU, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme, en que ahora las velocidades del elemento o la partícula que vamos a estudiar, su velocidad varía. Ahora lo vamos a ver en un momento. ¿Esto qué quiere decir? Que en el movimiento rectilíneo uniforme variado se incorpora el concepto de aceleración, cosa que no teníamos en el movimiento rectilíneo uniforme, sin el variado. El movimiento rectilíneo uniforme, nuestra velocidad era constante, ahora no va a ser constante, sino que se va a empezar a decir que nuestra aceleración va a ser constante. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra aceleración sea constante quiere decir que siempre va a ser exactamente la misma aceleración, pero la velocidad va a ir cambiando. ¿Qué quiere decir esto? Veamos el ejemplo que doy en este caso. Tenemos un elemento o una partícula en un tiempo de 1 segundo y esa partícula viaja a 5 metros por segundo. Cuando pasa 1 segundo, o sea, en un tiempo de 2 segundos, esa partícula comienza a viajar a 10 metros por segundo. En un tiempo de 3 segundos, esa partícula o ese elemento viaja a 15 metros por segundo, y en un tiempo de 4 segundos, esa partícula está viajando a una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada segundo su velocidad aumenta. ¿Y en cuánto aumenta? En 5 metros por segundo en cada segundo. O sea, que segundo a segundo aumenta 5 metros por segundo. Esto quiere decir que su aceleración es constante. Es constante porque siempre acelera la misma cantidad con respecto al tiempo. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, nuestra aceleración va a ser igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado es la unidad de medida que le corresponde a la aceleración. Como la velocidad es metro por segundo, el tiempo es segundo, la aceleración es metro por segundo al cuadrado, que quiere decir que la partícula o el elemento aumenta 5 metros por segundo, 5 metros por segundo por cada segundo. Veamos un ejemplo más, pero en este caso, el elemento o la partícula que estamos analizando, si se pueden dar cuenta, comienza a disminuir su velocidad segundo a segundo. En un tiempo de 1 segundo tenemos una velocidad de 12 metros por segundo. En un tiempo de 2 segundos tenemos una velocidad de 9 metros por segundo, 6 metros por segundo y 3 metros por segundo. Esto quiere decir que la velocidad de la partícula o el elemento disminuye con respecto al tiempo. Esto quiere decir que la partícula está desacelerando. Entonces, si hay una desaceleración, nosotros en física lo que vamos a decir es que la aceleración, o sea, nuestra variable a, va a ser igual a menos, en este caso, disminuye 3 cada segundo, menos 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de desaceleración, nosotros estamos hablando de una aceleración negativa. Acabo de escribir las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme variado. Es decir, son las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los ejercicios que nos den de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Esto qué quiere decir? Que si en el ejercicio nos están diciendo que tenemos una aceleración constante y la velocidad no es constante, vamos a tener que usar una de estas fórmulas, o 2 o 3 según el ejercicio. Ahora bien, al principio se ven medios engorrosas las fórmulas, pero ahora se van a dar cuenta que no es para tanto, ¿bien? Por ejemplo, ahora vamos a analizar las variables que
aparecen en estas fórmulas. Tenemos la variable A, que ya la conocen, que es la aceleración, que la vimos hace unos segundos, la variable T, ¿bien?, que es el tiempo, la variable D, pero ahora aparece la variable B sub 0 y B sub f. ¿Esto qué quiere decir? La B sub 0 es velocidad inicial y B sub f es velocidad final. Es lo único que significa. ¿Por qué? Porque ahora, al aparecer la aceleración, no tenemos una única velocidad. Tenemos dos velocidades ahora, que va a ser la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Bien? Entonces, aparecen esas 5 variables: aceleración, tiempo, distancia, velocidad inicial, velocidad final. Estas son las 5 variables que vamos a utilizar para resolver los ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora bien, ¿cómo utilizamos estas fórmulas? Para resolver cada ejercicio, ¿bien?, para resolver los ejercicios que nos den, se siguen una serie de pasos, también hay que pensarlos un poco, pero cuando nos dan un ejercicio lo que tenemos que hacer es elegir qué fórmula aplicar. ¿Y cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es siempre definir nuestras variables. Tenemos que decir quién es nuestra velocidad inicial, quién es nuestra velocidad final, quién es nuestra aceleración, quién es nuestro tiempo y quién es nuestra distancia. El ejercicio nos va a tener que dar algunas de esos datos y averiguar otro. Por ejemplo, averiguar la aceleración sabiendo que recorre una distancia en tanto tiempo. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos fijamos detenidamente en las fórmulas, hay hay una variable que a cada fórmula le falta. Y eso es lo que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la primera fórmula, ¿bien?, acá no hay distancia. Tiene las otras 4 variables, pero no se encuentra la variable de la distancia en la primera fórmula. Si nos fijamos en la segunda fórmula, no hay aceleración. ¿Bien? Si nos fijamos en la siguiente fórmula, ¿bien?, tenemos distancia, velocidad inicial, aceleración, tiempo. No hay velocidad final. En esta no hay velocidad inicial. ¿Bien? Y la última, no hay tiempo. Entonces, a cada una de estas fórmulas le falta una variable. Y ese es el dato que nosotros vamos a utilizar para poder elegir nuestra fórmula. Les recomiendo que esto lo copien, le saquen una captura de pantalla si lo están viendo en el celular, le saquen un screenshot si lo están viendo en la computadora, porque es algo que van a utilizar muy seguido, estas fórmulas, y saber cuál es la que no hay. Ahora vamos a proceder a resolver uno de los ejercicios para que quede más claro. Vamos a resolver un ejercicio de este tema. El ejercicio dice: un avión despega de la pista de un aeropuerto con una velocidad de 144 km por hora después de recorrer 1000 metros de la misma. Si partió del reposo, calcular la aceleración durante el trayecto. Bien. Para resolver un ejercicio de este tema, lo primero que tenemos que hacer es definir quiénes son nuestras variables en el ejercicio. Para definir las variables del ejercicio, nosotros tenemos que interpretar bien el ejercicio, qué es lo que está sucediendo y en qué trayecto estamos. ¿Bien? Porque no es lo mismo analizar un trayecto cuando el avión está despegando a analizar un trayecto cuando el avión ya despegó y calcular una velocidad en el aire. Entonces dice: un avión despega de la pista de un aeropuerto con una velocidad de 144 km por hora. Bien. A mí me está diciendo que de la pista del aeropuerto, cuando terminó de despegar, viaja a una velocidad de 144 km por hora. Eso es después de recorrer 1000 metros de
esa pista. O sea, recorrió 1000 metros de la pista y cuando despegó, despegó con una velocidad de 144 km por hora. Partió del reposo, o sea que el avión estaba quieto, recorrió los 1000 metros y despegó con los 144. Calcular la aceleración durante el trayecto, o sea, durante ese trayecto. Desde que estuvo en reposo hasta que recorrió los 1000 metros y despegó los 144 km por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba en reposo, o sea, la velocidad inicial es 0 km por hora o metros por segundo, ¿bien? Vamos a ponerle metros por segundo. La distancia que recorre son esos 1000 metros, ¿bien? Y la velocidad final de ese trayecto es 144 kilómetros por hora. Entonces, perdón, me piden hallar la aceleración. Entonces, yo ya definí mis variables. Tengo mi velocidad final, mi velocidad inicial, mi distancia. El tiempo no me lo pide hallar, ni tampoco me lo da como dato. ¿Bien? Y de ahí viene cuál es qué fórmula utilizar. De ahí viene qué fórmula utilizar, perdón. Entonces, nosotros tenemos que utilizar una fórmula en donde no haya tiempo, porque ni me lo pide, ni me pide hallarlo, ni me lo está dando como dato. Entonces, esa es la variable que no hay, que decíamos anteriormente. Entonces, para calcular la aceleración durante el trayecto, tenemos que utilizar una fórmula que no tenga tiempo. Bien. También, lo que tenemos que fijarnos es que todas las unidades de medida queden en la misma unidad de medida. Esto está en metros, metros por segundo, pero esto está en kilómetros por hora. Así que, o bien puedo pasar esto a 1 kilómetro, y esto ponerlo en kilómetros por hora, que es lo mismo, o bien puedo pasar este kilómetros por hora, lo puedo pasar a metros por segundo. ¿Bien? Hacen toda la formulita de los metros por segundo, que ustedes ya saben, ¿se acuerdan de cuando tenían que realizar pasajes de magnitudes vectoriales? ¿Bien? Y 144 km por hora es lo mismo que 40, me estoy quedando sin marcador, metros por segundo. ¿Bien? Entonces, ya tengo todo en la misma unidad de medida, metro por segundo, metros. ¿Bien? Y me pide hallar la aceleración, que la voy a averiguar en metros por segundo cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué fórmula utilizo? Utilizo la fórmula que no tiene tiempo. En este caso va a ser la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, por no, más 2 por A por D. Esa es la formulita que yo tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque en la fórmula necesito que esté la aceleración para poder hallarla y no tiene el tiempo, que es la que no necesito hallar, ni tampoco me la da como dato. ¿Bien? Ahora es simple, reemplazo todos los datos en mi fórmula. Tengo 40 metros por segundo como velocidad final, que en este caso va a ser al cuadrado por la formulita, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es 0 metros por segundo al cuadrado, más 2 por la aceleración, que no la conozco, por eso la dejo así, y es lo que yo estoy hallando, por la distancia, que son 1000 metros. ¿Bien? Entonces, 0 metros por segundo al cuadrado es 0, 40 al cuadrado sería 1600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, porque el cuadrado se le distribuye a ellos, matemática, va a ser igual a 2 por A por 1000, que sería A por 2000 metros. ¿Bien? Este 2000 lo puedo pasar dividiendo hacia el otro lado, que sería 1600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado dividido 2000 metros va a ser igual a la aceleración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1600 dividido 2000 me quedaría 0,8
Y metros cuadrados, puedo simplificar este cuadrado con este metros y me quedan metros por segundo al cuadrado, que es igual a la aceleración. Y ya resolví el ejercicio. ¿Bien? Me pide calcular la aceleración durante el trayecto y la aceleración durante el trayecto es 0,8 metros por segundo cuadrado.